Qué difícil para el sembrador en estos tiempos es traer una imagen de profecía, imágenes que se han perdido, imágenes que la gente rechaza, porque cuando se habla de profecía, y ese es el trabajo del sembrador, sembrar un conocimiento que tenga validez. Cuando se habla de profecía, se habla de muerte. La gente no ha visto la profecía como una revelación. Yo vengo del lugar donde están escritos los libros dorados. Traigo aquí un libro que ustedes conocen, la Biblia. Pero esta Biblia es muy importante porque fue escrita o corregida o revisada hace mucho tiempo. La Biblia Cipriano de Valera. Este hombre tiene una historia que aquí no la voy a contar en este momento, pero simplemente los voy a conducir. Después de los 50 años, y en Europa, en Inglaterra, este hombre hizo esta traducción, manteniendo originales hebreos y latín. Así está escrita esta Biblia. Cipriano de Valera entonces, y por eso es que tomo esta Biblia como el punto de partida, para que nosotros tengamos realmente un horizonte en lo que significa el conocimiento más anterior. 1569 es en el momento que sale esta Biblia. Él comenzó a convertirla, a traducirla, a ordenarla cuando tenía 50 años. Duró 20 años haciendo esta revisión. Luego, posteriormente, se dieron a conocer Biblias de esta categoría por Casiodoro de Reina. Y ya a partir de ese momento, las Biblias salieron al mundo, en 1606. Así que vamos a ver entonces, ¿y por qué elegí esta Biblia? Porque originalmente se mantuvieron y contienen los textos más antiguos conocidos sobre la tierra. Y aquí es donde voy a abrir el libro del Apocalipsis. Por eso les dije que vengo desde el lugar donde están escritos los libros dorados. Pero aquí vamos a hablar, como ya ustedes conocieron, el capítulo 1 del Apocalipsis. Y en esta Biblia de Cipriano de Valera, que viene casi original, donde están escritos los libros dorados, vamos a ver el segundo capítulo del Apocalipsis. Y en este capítulo del Apocalipsis, como ya vimos el primer capítulo, tenemos que hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Por eso dejé claro, allá, en la introducción del primer capítulo, que las iglesias no estaban en ningún lugar, porque las iglesias son esos 7 centros logosoles que tenemos por dentro, que aquí se llaman iglesias, y que de acuerdo al antiguo hebreo y el copto inclusive, no son iglesias de Asia. Entonces, está escrito aquí que escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Éfeso, y aquí tengo que levantarme, porque es que así funciona. Éfeso sería entonces la primera fuerza o centro pensante del espíritu, y es la que contiene lo que nosotros llamamos el sexo, la reproducción de la humanidad. Y aquí nos hace unas terribles aseveraciones de exigencia en este libro dorado. Que esta iglesia es la que tiene que recibir esa información, y que esta iglesia es la que al recibir esa información se perfecciona. Porque aquí inclusive se le quita esta estrella a los que se corrompen allí, a los que son demasiado sucios en el mundo con el sexo. Miremos lo que está sucediendo hoy mientras yo grabo sobre los libros dorados y el Apocalipsis. Sodoma y Gomorra está desatada sobre la tierra.
Las leyes de los políticos y de las naciones le han dado paso al homosexualismo y a la corrupción del lesbianismo en toda la tierra. Ha sido aprobado por las leyes de congresos y gobiernos. Y aquí, en este Apocalipsis, le quitan esa estrella o esa luz a aquellas personas de la tierra que hayan corrompido ese lugar, esa iglesia, ese templo. Templo de Éfeso. Dice entonces el segundo versículo: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y sé que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuántos hay, santos inclusive, dentro de las iglesias que hicieron conventos y tienen este chakra o esta iglesia prostituida, corrompida? Miremos todo lo que sucede con las iglesias. Cuántos niños, cuántas niñas han sido violados dentro de las iglesias. Y cómo se predica el evangelio de la salvación de Jesús, teniendo en cuenta que están totalmente sucios y corrompidos, con grandes crímenes que la humanidad en este momento reclama. Los han juzgado y no son apóstoles. Están sucios, corrompidos, porque es el pensamiento de ese ángel, la condición inteligente de ese ángel que juzga a la humanidad en el sodomismo que hay sobre el planeta Tierra actual. Recuerden lo que les dije en el primer capítulo del Apocalipsis. Es que el Apocalipsis no era para el tiempo atrás, es para hoy. Y por eso el sembrador sale a sembrar semillas de luz, verdades eternas. Porque ustedes no conocían la aplicación de estos conocimientos. Es más, si alguien en algún momento los llegó a conocer, los ocultó. Y allí la perversidad del mundo al no conocerse esta aplicación de estos conocimientos dorados. Y vamos al versículo 3. Y has sufrido y sufres y has trabajado por el nombre mío y no has desfallecido. Estamos hablando de centros vitales, hablemos del sexo, de los órganos de reproducción. Han trabajado muy duro. Ahí está la humanidad, cómo se ha reproducido. Pero ha sufrido. Cuánta violencia, cuántas violaciones a niñas, a niños, cuántas violaciones al mismo sexo hay en la historia de la humanidad. Veamos el versículo 4 de este libro del Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu primera luz, tu primera claridad, tu primera verdad, la has dejado. ¿Qué es lo que significa esto? Desde niños, cuando crecemos, tenemos este cuerpo. Y este cuerpo nos dice a nosotros cosas maravillosas de poderlo usar al servicio de la luz y de la eternidad. Pero ¿qué es lo que hemos hecho con él? En algún momento nosotros nos enamoramos. Nosotros encontramos una persona a quien amar. Pero cuando nosotros decimos que amamos a esa persona, la queremos solamente porque necesitamos acostarnos con ella. Vulgarmente hacer sexo. A eso lo llaman amor. Eso no es amor, eso es rastrero. Entonces encontramos esa pareja y comenzamos a convivir. Cuando pasa otra persona por allá, ya encontramos que tiene mejor cuerpo y dejamos ese amor que dejamos en aquella otra persona, la unión de las fuerzas de ese cuerpo. Y esto significa y da la respuesta por qué en el mundo hay tantos homosexuales, corrompidos, perdidos, porque durante muchas encarnaciones han dañado este chakra, este templo, esta iglesia, y se les quitó la vibración espiritual del espíritu de esta iglesia, de Éfeso. Vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar. ¿Cuántos hay que no lo tienen? ¿Cuántos hay que nacen ya homosexuales, lesbianas, corrompidos sexuales en toda la intención de lo que puede significar la palabra? Y no tienen remedio. Esos son los antros donde se genera totalmente el satanismo del mundo. En el satanismo del mundo
se usa el sexo para la corrupción más alta y vergonzosa del ser humano. Dice entonces también el versículo 6, mas tienes algo, que aquí están los que aborrecen los hechos de los nicolaitas. Eran los que sacrificaban niños hace muchísimo tiempo, en rituales sexuales y en rituales con animales, hacer sexo con animales, con bestias. Esa era la parte nicolaita. Por eso esto es la revelación de los días finales. Por eso esto hay que prestarle atención, porque si este libro no se revela, ustedes que dicen ser buenos y que están llenando iglesias con salvaciones de Jesús, no van a ningún lugar, porque están podridos por dentro, están corrompidos mentalmente, están corrompidas sus iglesias. ¿Cómo entonces tienen derecho a hablar con Jesús y con Dios? Dice entonces que se aborrece a lo que aquí, en este lugar de este chakra, hay algo para nosotros, que esa fuerza también aborrece lo que se hace como los nicolaitas, esas grandes cosas horribles que se hizo en la antigüedad. Hablemos de toda esa cultura anterior, donde quien escribió este libro, Juan, tenía conocimiento. También entonces dice que yo también aborrezco. O sea, que la inteligencia, el espíritu de esta iglesia aborrece, no acepta ningún tipo de contacto sexual con animales. Por eso a la hembra humana se le dio una vagina y al varón un falo. Y a los dos se les dio un corazón, para que a través de ese corazón y esa unión que tienen que tener sexual para la reproducción humana, permanezcan unidos en pareja. Leemos el versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, dice a los 7 chakras que a partir de ese momento vamos a conocer. 7 logosoles, 7 centros vitales de inteligencia espiritual, 7 centros de conocimiento y de conciencia. Y al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Esto es muy importante clarificarlo. No hay ningún paraíso en la tierra. Totalmente falso el Edén. El paraíso de Dios está en el par que el Padre Eterno o el Creador Universal hizo sobre la tierra. Ese es el paraíso. Y cuando dos personas se encuentran, dos seres se encuentran y se aman, crean su propia condición. Y en ese momento es que se cumple esto. ¿Qué es lo que se cumple? Le daré a comer del árbol de la vida. Comienzan a encarnar juntos en siguientes encarnaciones y comienzan a procesar la vida del espíritu y comienzan a comer del árbol de la vida, encarnación tras encarnación, encarnación tras encarnación, y van aprendiendo. Se convierten en la pareja primordial y van encontrando ese paraíso que es el lugar de Dios. El par que se hizo no está en el Edén. Paraíso es la mujer y el hombre. Varón y hembra los creó. Aquí podemos entender por qué hay tantos homosexuales. Porque no tienen la condición de conocer el paraíso de Dios, el par que se hizo. Y entonces hoy en día aparecen las grandes leyes establecidas por gobiernos, inclusive por iglesias, que aceptemos a los homosexuales. ¿Cómo los vamos a aceptar si ellos no han aceptado la creación de Dios, que es el par que se hizo, la pareja, la divinidad, el hombre y la mujer? No podemos aceptar lo que va en contra de la naturaleza. Aquí está, se les quita su candelero de su lugar y se eliminan de la creación. Aquí comienza la segunda iglesia. En el versículo 8. Una iglesia que también es dorada, está aquí, un poquito más abajo del ombligo. Ahí está el centro vital de la segunda iglesia. Esa iglesia de Apocalipsis nos controla a nosotros todas las emociones, todas las cosas que nosotros hacemos en contra de otra persona o en contra de nosotros mismos. ¿Cuántas personas hay que sufren en el mundo por las cosas que tienen? Ni siquiera han aprendido que la vida aquí es pasajera.